Hola a todos y todas, bienvenidos a esta nueva sección de Tara for Women. Como sabéis, somos una fundación que apoya e impulsa a mujeres emprendedoras. Y en esta nueva sección lo que vamos a hacer es entrevistar a diferentes mujeres brillantes, mujeres que ya han recorrido ese camino, que ya han emprendido y que además tienen muchísimos años de aprendizaje, muchos años de ensayo y error y por tanto también muchos años de éxito. En esta primera entrevista tenemos el placer de tener a Arantxa Cañadas. Bienvenida. Gracias, es un placer estar aquí. Nos encanta tenerte aquí. La verdad es que para los que no seguís a Arantxa es una súper emprendedora que tiene muchísimos años muchísimos años de estar allá afuera dándolo todo, esforzándose. Para los que no la seguís todavía en redes, vamos a dejar abajo el enlace para que podáis seguirla. Y además, algo que te caracteriza mucho, que a mí me encanta, es que siempre en su contenido vais a recibir algo de valor. Es algo que hace muy especial a Arantxa, es cierto, que es en todos sus vídeos, en todos sus posts, siempre te deja una lección, algo que puedes aplicar para tu vida. Así que ahí, seguidla. Entonces, Gracias. Bueno, bienvenida Arantxa. Es un placer y qué presentación más bonita. Al final yo siempre comparto desde lo que yo vivo, ¿no? Y desde lo que yo siento, que creo que también se nos olvida un poco esta parte en el mundo del emprendimiento y de las redes sociales, así que me alegro de que se reciba así. Pues nada, Arantxa, cuéntanos entonces quién eres, cómo te defines tú a ti misma. Pues soy una persona que vive en constante cambio y evolución. Esto es algo que me ha costado un poco aceptar y abrazar porque, bueno, pues muchas veces queremos entrar en moldes, ¿no? Pensamos que tendríamos que vivir de una manera y para mí evolucionar y cambiar es algo que me caracteriza. Al final soy una persona muy introspectiva, que todo lo que vive quiere sacar un aprendizaje, que se replantea constantemente si estoy alineada a mis valores o no. Y eso es lo que dirige mi vida también. Además soy madre, que esto transformó todo mi mundo cuando sucedió, y también soy mentora de otras emprendedoras, porque al final llevo más de 13 años en el mundo de la creación de contenido, redes sociales, emprendimiento, y todo este aprendizaje que yo voy acumulando también, pues ha llegado el momento como de compartirlo y guiar a otras personas que quieren abrirse este camino, que para mí es una forma de vivir. O sea, emprender no es algo que haces y ya está, es una manera de entender el mundo, de entender la vida y de vivir al fin y al cabo. Sí, y además creo que es algo clave de lo que estás diciendo es el hecho de precisamente compartir, ¿no? Que no, al final el emprendimiento no es para ti sola, es para también poder, con eso, todo eso que has aprendido, tú misma poder impulsar a otras mujeres que sueñan con lo mismo, ¿no? Y eso es precisamente lo que haces, ¿no? Totalmente, para mí es entregar quién eres al mundo. Entonces, cuéntanos cómo ha sido tu proceso de emprendimiento, porque nos has dicho que llevas 13 años, ¿verdad? Son muchos años. Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo comienza ese deseo en ti? ¿Tiene un punto, o sea, un momento específico en el que comenzó o crees que lo has tenido desde pequeña? ¿Cómo fue ese deseo? ¿Cómo empezó? Vale, te resumo la historia porque es bastante larga, pero yo considero que el punto de inflexión o de inicio fue cuando tenía 17 años, que inicié un blog de moda. Hay que poner en contexto que yo era una persona muy vergonzosa, o sea, sentía miedo de salir sola a la calle, de hablar incluso con mi familia y claro, para mí era un reto exponerme de repente en un blog de moda que no sabía quién iba a llegar, ¿no? Luego a los 18 elegí estudiar biología porque era como pues, mi camino, yo pensaba que era mi camino, y a los 19 me abrí un canal en YouTube. Entonces eso ya fue también como el siguiente paso donde empecé a expresarme, donde empecé a conectar con lo que me gustaba, de repente compartir sobre moda, conectaba con personas en la otra punta del mundo, que para mí era increíble, ¿no? Esa niña vergonzosa que le daba miedo y le asustaba hablar a cámara, de repente que pueda conectar con otros. Con 20 años hice una falda de tul rojo, que la quería yo para Nochevieja, se lo propuse a mi madre y empezamos a venderlas así, sin pensar mucho. Wow. Muchas veces pues pensamos, necesito una página web o necesito... Y a mí me mandaban un email, yo le hacía la falda a medida y se la enviábamos. Y así comenzó todo. Yo luego creé una marca de moda, junto a mi madre también hemos sido socias desde que yo empecé a emprender. Dejé biología, me metí en diseño de moda, abrí atelieres y tiendas de moda porque luego también me enfoqué en vestidos de novia.
Al final han sido muchos años desarrollando esta vía de la moda, que para mí era una forma de conectar contigo y expresarlo también, pero siempre había un trasfondo, siempre estaba el trasfondo del desarrollo personal, de conocerte, claro. Comunicar en redes. Al final también era una parte muy importante para mí inspirar a otras mujeres, contar verdad. Al final yo lo resumo en esto, ¿no? Es que lo que tú vas haciendo en el mundo externo va reflejando cómo tú vas creciendo y evolucionando. En 2020, con todo lo que sucedió, pandemia, todos encerrados, estábamos muy enfocados en novias. Claro, te imaginas en ese momento que claro. se parece todo el mundo, que nadie ya se iba a casar. Y yo abrí una escuela de moda y emprendimiento enfocada en ese caso en moda, que al final era la máxima experiencia que yo tenía, ¿no? Pero bueno, con mi maternidad en 2022 todo se removió, decidí cerrar todas mis empresas, nos fuimos a viajar, estuvimos 4 meses en Bali viajando con nuestro peque. 2023 fue como ese año más heavy de transformación y ahí dije, vale, ¿qué me viene siempre, no? Yo siempre escribía, yo siempre conectaba conmigo, me venía el querer ayudar a mujeres a conectar con su potencial. Yo decía, vale, pero ¿cómo yo lo hago? ¿Cómo yo lo he hecho? Y al final siempre fue el emprendimiento, pero también fue la maternidad, porque despertó cosas en mí que yo no conocía. Claro. Y dije, vale, pues ¿por qué no me enfoco a emprendimiento en madres? Y eso es lo que estoy haciendo. Wow. Ahora tengo una escuela, Mamá y Bella Emprende, se llama el programa, donde acompaño a madres o futuras madres a emprender desde ese potencial del que te das cuenta que tienes cuando traes vida al mundo al final. ¡Wow! ¡Qué valiente! ¿Cómo...? Me llama la atención cuando, pues, lo que has dicho al principio de que tenías solo 17 años cuando te lanzaste. ¡Qué valiente! ¿Crees que la valentía ha sido algo característico en ti, viendo todo esto? Ahora sí me veo valiente, pero en ese momento tenía muchísimo miedo. Claro. Ese blog de moda, de hecho, lo abrí con 2 amigas más porque era como más fácil que fuese algo entre 3 que yo sola ponerme al frente, ¿no? Pero al año de estar con ese blog, ellas se cansaron y yo decidí continuar. Con YouTube un poco lo mismo, me vino la propuesta, me vieron, me escribieron una productora para generar ese canal de YouTube. Al final el proyecto no salió y dije, bueno, lo voy a hacer yo. Cogí el móvil de mi padre, lo pegué ahí en la ventana con esto del GPS y dije, ya está. Sí, fui valiente, pero yo pensaba que no lo era. ¿Y cómo ha sido toda...? Dices que el año pasado estuvisteis en Bali, que ha sido el año de más transformación, ¿verdad? ¿Cómo fue ese año de transformación? Muy duro, no te voy a engañar. Cuando mi hijo Leo tenía 3 meses, yo empecé a sentir que llegaba el fin en el mundo de la moda para mí. Claro, yo llevaba una carrera construida en torno a eso. Yo lo había dejado todo por eso. Yo tenía un negocio junto a mi madre enfocado en moda. Claro. Era el sustento de la familia también. Entonces, ¿cómo decir lo quiero dejar cuando era algo que me daba dinero, que al final era bonito también? Porque hacer vestidos de novia es un proceso muy bonito. ¿Y qué era lo siguiente, no? Y me surgía la duda de, pero ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hago si suelto todo esto? Fue muy duro, por eso nos fuimos a la otra punta del mundo, porque para mí era, necesito mirarlo desde otro lugar, necesito demostrarme a mí misma que no pasa nada si cambio, si me rodeo de otro entorno, si escucho lo que siento, básicamente. Y fue difícil. Yo allí, durante esos 4 meses, tomé la decisión de que ya está, de que la moda ya tenía fin para mí, y lo más difícil era comunicárselo a mi madre al final. Porque claro, era esa relación, era ese vínculo, somos socias, pero somos madre e hija y yo no quiero perder esto. Yeah. Al final, lo que a mí me ha impulsado y me ha llevado a donde estoy también ha sido ella. Y ella dejó todo su trabajo también, se formó en patronaje, o sea, las dos trabajábamos al 100% en esto y para ella también era una pasión, ¿no? Cuando yo llegué a España dije, vale, esto se lo tengo que comunicar porque al final estoy sufriendo también por ello. Y mi sorpresa fue que cuando se lo dije me dijo, vale, Arantxa, no pasa nada, tú tienes que ser feliz. Fíjate. Claro, en ese momento íbamos a separar todo, la empresa se iba a diluir, ella iba a seguir su camino y yo el mío, pero como a las 2 semanas dije, pero si es que no hay nadie mejor con quien trabajo que con ella. Y al final ella también es madre, ella también es empresaria, claro. ¿Por qué no aliarnos en nuestra nueva etapa? Y estamos juntas en nuestra nueva etapa, pero para eso hubo que destruir o deconstruir muchas cosas para volver a construir y sobre todo fue un ejercicio de sinceridad absoluta conmigo misma. Claro. De, ya está, ya no eres eso, está bien. Y ahora, por ejemplo, cuando miras hacia atrás, te has reinventado muchísimas veces. Y a veces reinventarse no está muy bien visto en la sociedad, ¿verdad? No está muy bien visto porque puede asociarse al fracaso, puede asociarse a, bueno, tantas cosas negativas, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido para ti ese proceso, el proceso de reinventarte?
¿Y de dónde has cogido las fuerzas para hacerlo? Es cierto que está bastante mal visto, de hecho a mí en redes pues al final también se me ha juzgado y criticado porque lo he compartido, ¿no? Y muchas personas me decían que era muy caprichosa, porque de repente te va bien con un negocio porque lo cierras, no tiene sentido, parece que lo lógico es cerrar algo si te va mal, pero no si te va bien. Al final la clave para mí siempre fue saber que la vida es muy corta, que se va a terminar y que no tiene sentido vivir una vida basada en tus decisiones del pasado. Que muchas personas verán esto como algo negativo, ¿no? Como cambiar y reinventarte, pero es que al final es mi superpoder. Y si no acepto mi superpoder, nunca podré ser feliz. Entonces es muy fácil querer complacer a los demás, o esto se ve mucho en la familia, las mujeres que yo acompaño en sus emprendimientos están muy condicionadas también por lo que le dice su familia. Yo he tenido la suerte de que mi familia siempre me apoya y me motiva, pero al final la motivación tiene que nacer de una misma y muchas veces también hay que acallar el ruido externo para poder conectar con lo que realmente te está gritando dentro, ¿no? Yo creo que es tan fácil y tan difícil como eso, como escucharte a ti, como saber que eres capaz, porque si yo considero que esa idea no se pondría en ti, no aparecería en tu camino si no eres la persona perfecta para darle vida. Entonces, ya está. Muy interesante eso. ¿Y qué le dirías? En nuestra comunidad hay muchísimas mujeres que quieren dar ese paso de quizás de reinventarse, de a lo mejor llevan muchos años en el mismo puesto de trabajo o en el mismo sector y quieren cambiar. ¿Qué les dirías a ellas que están soñando con hacerlo? Primero, que conecten con ese deseo, que si está en ellas lo que hablabas, ¿no? Es porque debe ser. Y luego que tomen acción. O sea, yo todo lo que he conseguido en mi vida ha sido porque he dado un paso. De hecho, yo siempre lo he hecho como de manera muy intuitiva porque me lo he permitido. Es permitirte que quieres ese cambio, es empezar con lo pequeño, con lo que ya tienes, con lo que ya sabes, con todo ese potencial que has ido generando durante tu vida. No es destruirlo, sino ponerlo a tu favor en el momento en el que estás. Entonces, escuchándote diciendo, vale, yo tengo todo esto, yo soy todo esto, más que tener, porque el tener al final viene y va, es yo soy todo esto, ¿cómo puedo entregárselo al mundo? Porque yo considero que nuestros negocios y que nosotras mismas como empresarias somos como esa pieza clave para entregar algo al mundo. Porque al final el mundo es material, ¿no? Puede venir de otro lugar, de Dios, del universo, de las ideas, como tú lo quieras considerar, pero tú eres esa vía para entregar. Si quieres bloquear esa vía, vas a sufrir. Permítetelo con lo que tienes, con lo que eres y ya está. Y las respuestas van viniendo. También tenemos como una vía muy controladora, sobre todo las mujeres. Queremos tener el control de todo, saber lo que va a suceder. La incertidumbre no se contempla como estilo de vida y para mí emprender es vivir en la incertidumbre pura. Totalmente. Sabiendo que la incertidumbre es ese espacio, ese vacío fértil donde todo puede suceder, donde todo se puede gestar. Pero hay que permitirse estar en ese vacío donde dices, ¿y ahora qué? Sí, totalmente, muy cierto. Muy bonito. Y bueno, quería preguntarte, estabas hablando acerca de bueno, todos los años que has pasado, el proceso, etc. Si tú pudieses volver atrás y hablar con esa Arantxa de 17 años que estaba a punto de lanzar su blog de moda, etc., ¿qué le dirías a esa Arantxa? Le diría que confíe y que se divierta. Porque una de las cosas que a mí muchas veces me han faltado y que he tenido que volver a recordar es que esto es un juego. Venimos a la vida a experimentar. Y cuando te lo tomas demasiado en serio, empiezas a cargarte con muchas mochilas y con muchas cosas que muchas veces no te corresponden. Entonces dices, vale, ya estoy emprendiendo, ya estoy creando lo que yo quería y aún así me sigo sintiendo vacía. O sigo sintiendo que no estoy disfrutando, ¿no? Entonces a esa Arantxa le diría, Arantxa, confía, cree en ti, eres todo, te mereces todo, pero juega con esto, que no es tan importante. En el fondo lo es, pero para hacerlo crecer y para disfrutar de lo que has venido a crear a la vida, hay que verlo desde ese lugar, sí, ¿no? de juego. Y en parte, creo que eso le pasa a muchísimas personas que están emprendiendo, ¿verdad? La parte de que no se te olvide divertirte, ¿no? O sea, me siento muy identificada también con eso que estás diciendo. ¿Y crees que puede ser quizás por el perfeccionismo que a veces nos imponemos a nosotras mismas de no es que si no lo hago perfecto no es suficiente, ¿no? ¿Crees que puede venir de ahí? Muchísimo, todas queremos ser perfectas, pero ya no solo en nuestro negocio, sino con nuestra pareja, con nuestra familia, como amigas, y es como todo a la vez no se puede ser. Entonces, elige
¿qué es importante para ti? ¿No? Yo llegué a un punto que dije, vale, para mí es importante generar, disfrutar, entregar. Entonces, si quiero hacerlo perfecto, nunca lo hago. Es cierto que yo nunca me he considerado perfeccionista hasta que me han dicho desde fuera, ¿no? Arantxa, quizás sí que lo eres. Pero sí, esto nos frena mucho y sobre todo yo creo que siempre lo que veo en muchas mujeres es el miedo a no ser suficiente, a fallar a los demás, a incluso engañar, ¿no? Con nuestros negocios. Es como, pero yo seré la persona perfecta para hacer esto con otro, para entregar esto. Claro que lo eres, pero te lo tienes que creer. Es que muchas veces, yo esto lo veo sobre todo en temas de formación, ¿no? Muchas mujeres que acompaño que también tienen negocios online y es como, todavía no soy suficiente, el síndrome de la impostora. Es que puedes aportar simplemente con el hecho de ser, de escuchar. O sea, las personas necesitamos esto. Necesitamos que nos escuchen. Sí. A mí me parece increíble que en una sesión, simplemente con escuchar a la otra persona y reflejarle lo que me está diciendo, se pueda llevar claridad. Sí. Es que es escuchar, porque vivimos tan rápido, constantemente intentando introducir cosas en nosotras, ya sea comida, redes sociales, Netflix, o sea, todo el rato estamos tapando. Sí. Y es permitirte ser y confiar ya en quién eres. Bueno, estabas hablando de tu emprendimiento, de tu proyecto. Ahora mismo, entonces, ¿en qué punto estás con tu proyecto? Ahora estoy consolidando Mamá Ibe y Emprende, que es esta formación de 6 meses junto con mujeres que están emprendiendo. Hay muchas mujeres que ya tienen negocios desde hace muchos años y que los quieren reinventar, ¿no? Pues un poco lo que me pasó a mí a raíz de la maternidad, y otras que están iniciando. ¿Qué me pasa? Yo soy una mente creativa y este tipo de perfil todo el rato quiere generar cosas nuevas, ¿no? Entonces estoy viendo cómo crear un universo también para poder acompañar a emprendedoras que quizás no sean solamente madres, ¿no? Pero que también tengan esta vía de creación. O sea, para mí las mujeres y sobre todo las emprendedoras somos creadoras. No solo puedes crear vida, puedes crear un proyecto, puedes crear una idea, puedes crear emociones en otras personas, ¿no? Entonces tengo esta visión de crear un espacio para creadoras y que ahí podamos ser y conectar con quién somos. Pero bueno, todavía le estoy dando forma. No me quiero meter en 1000 cosas porque también sé que yo tengo tendencia a crear por todas partes, entonces estoy enfocándome mucho ahí, pero sé que el acompañar a otras mujeres a conectar con quién son y que lo entreguen al mundo es mi camino. Qué bonito, un camino muy generoso. Supongo que a la vez que vas aportando también tú te vas sintiendo cada vez más fuerte, ¿verdad? Eso al final es verdad que el dar, cuanto más damos, más crecemos, ¿no? Es así. Es lo que hace la generosidad. ¿Podrías recomendarnos un libro o un podcast, película sobre emprendimiento que a ti especialmente te haya dado algún tipo de aprendizaje? Yo leo mucho, pero es cierto que cuando me preguntan por libros de emprendimiento, me gusta recomendar desarrollo personal porque para mí no hay emprendimiento sin desarrollo personal. A mí me gusta mucho Joe Dispenza, por ejemplo, ¿no? Porque entiendes cómo funciona tu cuerpo, tus emociones, tu energía sobrenatural. De Joe Dispenza es buenísimo. Y luego a nivel de negocio hay un libro también que se llama Reinicia, que me gusta mucho porque es como crear tu negocio desde tus valores, porque para mí esa pieza es fundamental para que tu negocio pueda funcionar. Vale, muy bien. ¿Película o podcast te apetece o...? No soy mucho de ver películas, la verdad. Bueno, el libro está bien. Y podcast podría recomendar el mío. Eso. El podcast de Arantxa Cañadas, donde por supuesto hago reflexiones pues, conmigo misma, con mi marido también, porque al final para mí el emprendimiento es familia. Mi emprendimiento está sostenido por la familia y también está creado en base a la visión de vida que tengo con ellos, ¿no? Y luego también entrevisto pues, a mujeres que llevan muchos años emprendiendo y que también han tenido su propio camino de autodescubrimiento y que esto lo entregan con sus negocios. Vale. Pues ya sabemos, tenemos el podcast de Arantxa Cañadas. Y luego te iba a preguntar también, ¿has tenido a lo largo de todos estos años de emprendimiento alguna frase clave que haya sido tu lema o te haya impulsado en estos años? Lo he dicho antes, pero es que no puedo decir otro y es cree en ti. Yo me lo tatué cuando dejé biología, yo estudié 3 años de biología, pero cuando me di cuenta de que la moda era lo mío, me lo tatué y siempre fue como mi lema. Me ha costado muchas veces incluso mirar el tatuaje, ¿no? Porque yo también tengo mis propios momentos donde dejo de creer en mí, pero siempre me lo vuelvo a recordar, porque al final creo que todo lo que venimos a entregar nace desde ese lugar de confianza plena y absoluta en quién eres y volver a mirarte. Yo siempre que me desconecto un poco de mi para qué, me vuelvo a mirar y digo, para esto he venido. Y nace desde esta confianza propia.
Qué bonita frase, cree en ti. ¿Dónde tienes el tatuaje? Aquí. Vale, y bueno, la última pregunta es, ¿qué le dirías a todas esas mujeres que están soñando con emprender? Hay algunas que ya han dado el paso, que están empezando, hay otras que a lo mejor simplemente se lo están planteando, no se han atrevido. ¿Qué les dirías a todas esas mujeres? Pues les diría que no hay nada que perder y hay mucho que ganar, aunque te hagan creer lo contrario. Creo que vivimos en una sociedad que nos invita a tener la seguridad absoluta de tu trabajo, de tener un contrato fijo, de estar siempre repitiendo lo mismo. Y yo creo que vivir es todo lo contrario, ¿no? Es tan fácil como abrir la ventana y ver un árbol. O sea, el árbol cambia a lo largo del año. Y emprender también es eso. Permitirte cambiar a lo largo del año, cambiar a lo largo de los años y del tiempo. Y todo es tan sencillo como atreverte a plantar esa primera semilla que puede hacer que algo florezca. Y si lo estás sintiendo dentro, ya no puedes mirar para otro lado, ¿no? Yo esto siempre se lo digo a mis chicas, a las mujeres con las que trabajo, y es que cuando te haces consciente de algo, Sí. ¿cómo puedes girarle la cara a eso? Es muy difícil ya. Por mucho que intentes ahí taparlo, no me hables, vuelve a salir. Y muchas veces viene en forma de sufrimiento, porque la vida también te va dando cosas para que despiertes y que digas, oye, ya está, hasta aquí, ¿no? Voy a creer en mí y lo voy a poner en acción, que es donde las cosas surgen. Así que a todas, que crean mucho en ellas, en lo que han venido a traer, en lo que sienten y que se entreguen. Tú que trabajas con mujeres empresarias o mujeres que se están abriendo paso, ¿has visto algo que sea común a las mujeres en el mundo del emprendimiento? ¿Has visto ya sea a lo mejor una creencia o una limitación? ¿Qué has visto? Hay muchas creencias en cuanto al dinero, en cuanto a lo que sí puedes ganar y no puedes ganar, en cuanto a lo que está permitido para ti. Yo siempre hago un ejercicio que es ir a nuestra infancia. ¿Qué escuchabas en tu casa? ¿Qué decía tu padre acerca del dinero? ¿Qué decía tu madre? ¿Cómo lo ganaban? ¿Cómo lo gestionaban? Porque eso nos está condicionando a día de hoy. Yo cuando era pequeña veía a mi padre trabajar de lunes a sábado hasta por la noche, con muchísimo esfuerzo. ¿Qué me sucedió a mí en mis primeros años de emprendimiento? Yo trabajaba de lunes a domingo sin parar, me olvidé absolutamente de mí. Escúchate, recuerda, ¿no? Y conecta con eso que te está condicionando a día de hoy, porque muchas veces, siempre, viene de la infancia y el límite te lo estás poniendo tú. Pensamos que generar dinero es complicado, que hay que saber X o Y. Y es que en verdad generar dinero es entregar al mundo y permitir que venga de vuelta, estar abierta a recibir, que tanto nos cuesta a las mujeres también, porque queremos estar ahí salvando a todos, ayudando a todos, pensamos en cada persona que está cerca de nosotros, pero no pensamos que nosotras somos las generadoras de eso y que para eso tenemos que cuidarnos también, ¿no? Poner conciencia a tus creencias, permitirte que toda la abundancia llegue a ti y también entregar abundancia a otros, para poder derribar esos límites que tú misma te impones por lo que has vivido y por lo que te está condicionando sin darte cuenta. Qué interesante, no pensé que me ibas a dar esa respuesta. Qué interesante, o sea que al final la creencia de me merezco esto, ¿no? o me merezco aquello económicamente puede afectar tanto a la mujer especialmente. Sí. Muy interesante. Y una pregunta más. En todo esto, ¿tú crees que, claro, supongo que para ti el emprendimiento habrá hecho que te enfrentes a partes de ti misma que de otra manera no te hubieras enfrentado? Por ejemplo, este tipo de creencias que estás diciendo o a lo mejor otras, ¿no? ¿Qué ha supuesto para ti eso en ese aspecto el emprendimiento? ¿Cómo te ha desafiado a ti misma? Me encanta esta pregunta porque es que para mí el emprendimiento y cualquier cosa que hacemos es una excusa para conocerte. Cualquier cosa que te sucede en la vida es una excusa para mirar hacia adentro, incluso la maternidad, ¿no? Para mí fue, vale, ¿qué me está removiendo esto? Esto es un espejo. Es que en el emprendimiento igual, ¿con qué tipo de cliente estoy trabajando? Que hay algo que me choca, es que eso es una cosa tuya. Todo lo que nos sucede, todo lo que vemos en otra persona o en nuestras relaciones, viene de dentro, porque si no veríamos otra cosa, no eso. Entonces para mí el emprendimiento ha sido conocerme, ver muchas sombras, como tú has dicho, ver muchas cosas que no me gustan, pero es que no hay otra forma de vivir que no conociéndote, ¿no? Entonces es tan buena herramienta el emprendimiento con la excusa de generar, de crear, de conocerte a ti. Ese es el regalo. Claro, hay que saber mirarlo, porque si no es una lucha constante entre lo que tú estás sintiendo, lo que tú estás viendo de ti, lo que ves en tu negocio.
yo creo que un negocio funciona cuando consigues conectar todas esas partes, ¿no? ¿Quién eres tú? ¿Quién es tu negocio? ¿Y cuál es el sistema que lo rodea? Wow. Bueno, pues estoy abrumadísima con todo tu conocimiento, con todo el conocimiento que nos ha compartido Arantxa hoy. Muchísimas gracias. Estoy segura de que a toda la comunidad Tara le ha removido algo dentro, lo que has estado diciendo, lo que has estado compartiendo. Al final, siempre escuchar historias de otras mujeres es inspirador, ¿no? Es inspirador el saber, oye, si otras pueden, si Arantxa puede, yo también puedo. Si Arantxa ha logrado reinventarse y creer en sí misma, yo también puedo reinventarme, yo también puedo creer en mí misma, ¿no? Y al final eso nos invita también a soñar. Así que muchas gracias, Arantxa, por tu generosidad y pues nos vemos en la siguiente entrevista.